Esta Vamos a... conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, pues ahora que empieza a grabarse, buenas tardes. Iniciamos este webinar en el que hablaremos sobre la estrategia de mercados 2023. Jorge Martret, director de inversiones, la tituló con el nombre Bienvenidos al Nuevo Mundo y creo que va a ser una presentación muy interesante. 2022 ha sido un año claramente complicado. Es decir, yo llevo muchos años en mercados y recuerdo de vez en cuando, digamos, cada un cierto número de años, recuerdo algún año históricamente de los que pasan a la historia como años complejos. Y ese podría haber sido el año pues, 2008, el año 2000 y en este caso el año 2022, un año en el cual hemos vivido un fuerte repunte de la inflación. Es un año en el cual los bancos centrales han subido tipos de una forma extremadamente agresiva y donde han sucedido multitud de eventos como la guerra de Ucrania y incertidumbres alrededor de la economía. Uh, tras ese periodo, digamos, de incertidumbre, pues ahora se nos abre el año 2023, simplemente porque tenemos que seguir adelante y porque donde hay correcciones, la experiencia me enseña, con los años de gestionar y asesorar carteras, pues me enseña que en los momentos de grandes correcciones y grandes incertidumbres suelen ser simultáneos o suelen ser, digamos, momentos en los cuales surgen también buenas oportunidades. Por tanto, podríamos decir que tras un año muy complicado como fue 2022, posiblemente 2023 nos abre digamos, un entorno y un escenario mucho más atractivo en el que, como ahora nos explicará Jordi Martret, pues vamos a analizar los puntos fuertes, débiles y en qué mercados podemos encontrar temas interesantes a considerar. Cedo la palabra a Jordi Martret, director de inversiones en North, y, y empezamos la sesión. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Bueno, hola otra vez, otro año pues aquí, viendo un poco, pues a ver, ¿no? Por dónde pueden ir las cosas el año que viene, ¿no? Como comentaba Ramón, bienvenidos al nuevo mundo, porque realmente pues todo lo que ha pasado este año, pues como vamos a ir viendo, pues va a cambiar pues bastantes cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos paso a paso, ¿vale? Como ya saben, siempre en cada presentación, cada año, intentamos seleccionar una frase adecuada al momento, ¿vale? Y en este caso, esta frase creo que es bastante adecuada, ¿vale? El año pasado me acuerdo que la frase iba de burbujas, ¿vale? Y ahora, pues, de transferir dinero del impaciente al paciente, ¿vale? A ver, antes de nada, un breve resumen del año 2022, la mayor destrucción de riqueza que se ha dado en la historia, ¿vale? Entre renta fija, renta variable, la invasión de Ucrania, que ha puesto de manifiesto, pues, bueno, la torpeza, ¿no? En cierta manera, pues, de saber bueno, con tu proveedor principal de lo que estás viviendo, ¿no? Con tu proveedor principal de energía, algo que evidentemente va a tener sus consecuencias a nivel temático de inversión para los próximos años, ¿vale? Y finalmente, pues después de muchos años en que los bancos centrales querían que la inflación volviera al 2%, pues ya ha vuelto. Y no solo se ha quedado en el 2%, sino que en algunos sitios hasta ha subido al 10%, ¿vale? Entonces, bueno, como cada año, muy rápidamente, lo que ha pasado este año. Ya me acuerdo del año pasado que decíamos, ¿qué podía pasar en el 2022? Pues bueno, pues, pues no ha sido poco, ¿vale? La guerra de Ucrania, el esperpento de gobierno que duró apenas un mes en el Reino Unido, todo el suministro de energía de gas natural y ya para acabar el año, anecdótico, pero tiene bastantes más implicaciones, pues todo lo que ha pasado con la quiebra de FTX, ¿vale? Y estos dos señores, pues que la han organizado, pero que la han liado, pero bien, ¿vale? Y mientras tanto, pues el COVID, pues por ahí acechando, hemos visto como en los últimos meses del año, pues ha ido acechando en China, ¿vale? En definitiva, todo esto lo metemos en una coctelera y hemos visto otra vez cómo las inflaciones pues se han disparado en todo el mundo, ¿vale? En este caso, en la zona euro, en Estados Unidos, en Japón, etcétera, ¿vale? Y evidentemente, pues los banqueros centrales a nivel global,
¿vale? Aunque aquí solo pongamos el señor Powell, presidente de la Fed, y la señora Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, realmente todos los bancos centrales del mundo han finalizado sus políticas monetarias expansivas y se han puesto en modo halcón, es decir, en modo subidas de tipos de interés, reducción de balances, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí vemos un poco, muy rápidamente, vemos cómo los tipos oficiales de tipos de interés de las principales monedas del mundo pues, han subido de manera muy importante. Estados Unidos prácticamente nos hemos situado, bueno, prácticamente no, nos hemos situado en el 4,5% y también vemos cómo esta ampliación de balances eterna, que recuerdo que cada año hablábamos, pues en este caso, pues este año pues se ha visto frenada, incluso estamos viendo una reducción de balances muy importantes. Y también les tengo que decir, la M2, un agregado monetario, este año ha sido la primera vez en su historia que se ha visto reducido en los Estados Unidos, ¿vale? La M2 básicamente es el dinero en circulación, ¿vale? Y aquí, pues miren, la mayor destrucción de riqueza de la historia, muy por encima de la crisis del 2008. Esta destrucción de riqueza no la hemos visto en renta variable, principalmente. Principalmente la hemos visto en renta fija, ¿vale? Realmente este año las caídas que han habido de todos los activos han sido muy importantes, pero también en renta fija. Fíjense en la parte de arriba, como una cartera, por ejemplo, invertida el año pasado en bonos del Estado norteamericanos entre 7 y 10 años hubiera tenido una rentabilidad negativa de casi un 17%. Si eso lo vemos en una cartera de bonos alemanes, la rentabilidad negativa hubiera sido de un 20%, ¿vale? Y así, pues, incluso con renta fija de duración corta, alemanes de 1 a 3 años, pues, rentabilidades negativas de un 4%, ¿vale? Absolutamente todo. Y si nos ponemos en índices de renta variable y en materias primas, pues vemos que en lo único que se ha ganado dinero ha sido en dólar y en petróleo, ¿vale? O sea, una homogeneización tan masiva, pues hacía muchos años que no se daba, ¿vale? Porque realmente cualquier activo, excepto el dólar, excepto el petróleo, pues ha dado rentabilidad negativa durante este año, ¿vale? Ha sido realmente el único refugio, pues, que hemos tenido, ¿vale? Y esto es un poco rápidamente el resumen del 2022. Y para el 2023 hemos escogido exactamente la misma carátula, solo que le hemos cambiado el 2 por el 3, ¿no? Diciendo, bueno, a ver qué nos podemos esperar en el 2023 después de todo lo que está pasando, ¿vale? A ver, primero de todo vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Previsiones económicas. Sí que hay en este caso no son las previsiones del Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Que cada 6 meses pues se revisan, y si hubiéramos cogido previsiones de la OCDE, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, todas habrían ido más o menos por las mismas magnitudes. Estamos viendo una ralentización del crecimiento económico a nivel global, ¿vale? Pero sobre todo, una ralentización a nivel económico, pero sobre todo centrado en países occidentales, ¿vale? Sin embargo, vemos cómo los países, digamos, emergentes, sobre todo Asia, ¿vale? Pues vemos que todavía esperamos crecimientos del 4,9%, que no está mal, ¿vale? Mientras tanto, fíjense, en la zona euro, pues un pírrico 0,5%, y en Estados Unidos, pues también un pírrico 1,0%, ¿vale? Entonces, a ver, la gran pregunta un poco para este año es, que se hace todo el mundo, es, ¿se va a evitar la recesión o no se va a evitar la recesión? ¿Vale? Yo creo que la pregunta más adecuada es no es si se va a evitar la recesión. La pregunta adecuada es, ¿la recesión va a ser suave o profunda? ¿Vale? Y aquí yo creo que hay varios bloques, y sobre todo hablando de países desarrollados, hay dos grandes bloques que hay que tener en cuenta: Estados Unidos y zona euro, ¿vale? Estados Unidos, de hecho, este año ya ha entrado en recesión, ¿vale? Antes que nada, me gustaría desmitificar un poco la palabra recesión, ¿vale? Técnicamente, los economistas pues tenemos la mala costumbre de a 2 trimestres consecutivos de PIB negativo, pues llamarle recesión técnica, ¿vale? Y esto es lo que ha pasado en Estados Unidos este año. Los economistas europeos, en vez de 2 trimestres, requieren 3 trimestres, ¿vale? Pero recesión, al fin y al cabo,
no deja de ser una desaceleración puntual del crecimiento del PIB, que no tiene nada que ver con la palabra depresión, ¿vale? Que en principio nos quedaría fuera de este factor, de este escenario, ¿vale? Entonces nosotros creemos que, bueno, que sí, que en Estados Unidos posiblemente veamos una recesión, ¿vale? Bastante suave, ¿vale? Y en la zona euro, evidentemente, se ha mantenido muy fuerte, bastante resistente, sorprendentemente resistente este año, ¿vale? Pero vamos a depender y dependemos mucho de lo que pase en Ucrania, ¿vale? Y viendo un poco las últimas noticias, hoy mismo las últimas noticias que estamos viendo, pues parece que el tema de Ucrania, pues parece difícil que haya una solución rápida, ¿vale? Entonces, bueno, en la zona euro esta resistencia también ha venido por la debilidad del euro, pues que en cierta manera también a Europa pues nos ha ayudado un poco a pasar por encima de este periodo tan complicado, ¿vale? Aquí si vemos muy rápidamente este índice, esta tabla de aquí, ¿vale? Es un índice que llamamos PMIs, ¿vale? Que llamamos índices de gerentes de compra, ¿vale? Estos son unas encuestas que se hacen a los directores de compras de las principales empresas, ¿vale? Y les preguntan, oiga, ¿usted el próximo mes tiene pensado invertir, hacer más compras? No, ¿vale? Y de esta manera es un indicador con un índice de precisión a la hora de anticiparse a lo que va a hacer la economía, pues bastante efectivo, ¿vale? Entonces, un indicador que normalmente lo que te dice es que cuando está por encima de 50 hay expansión económica y cuando está por debajo de 50 hay contracción económica, ¿vale? Y vemos cómo en todas las regiones del mundo, pues vemos que este índice pues está diciendo contracción económica, ¿vale? Con una sola excepción, la India, ¿vale? Que la India tenemos ahí en clara expansión económica, ¿vale? Bueno, en principio parece claro, ¿vale? Que al menos hay una cierta desaceleración económica, ¿vale? Sin embargo, esta es una de las razones por las cuales los bancos centrales siguen subiendo tipos de interés o siguen con políticas monetarias agresivas, ¿vale? Una de las razones es que los bancos centrales lo que están viendo es que el nivel de desempleo a nivel mundial, ¿vale? O en las principales economías, pues siguen niveles muy bajos, ¿vale? Por ejemplo, pues en Estados Unidos prácticamente estamos en niveles de paro cero, ¿vale? Simplemente de paro de desempleo estructural, ¿vale? E incluso en la zona euro, pues también estamos a niveles de desempleo, pues históricamente, pues bastante bajos, ¿vale? Esto es un poco lo que hace, pues, que los bancos centrales, pues, se vean todavía con capacidad de poder seguir subiendo tipos de interés, pues, para frenar la inflación, pues, que hemos estado viendo, ¿vale? Vamos a tener como escenario central para este año, vamos a tener principalmente un periodo que llamamos de desinflación, ¿vale? El término desinflación básicamente es que la inflación evidentemente va a bajar, ¿vale? Pero que posiblemente no llegará a los niveles objetivos, ¿vale? El nivel objetivo tanto de la Fed como del BCE como de la mayor parte de los bancos centrales son niveles de inflación del 2%, ¿vale? Entonces, creo que en este año situarnos al 2% tanto en Europa como en Estados Unidos pues va a ser bastante difícil, ¿vale? Lo lógico es que nos quedemos en inflaciones del 3,5%, ¿vale? Y eso puede hacer que los bancos centrales dejen de subir tipos de interés, pero que evidentemente mientras la inflación no llegue a niveles del 2%, pues esperarán hacer bajadas adicionales de tipos de interés, ¿vale? O sea, en principio bajadas de tipos de interés los bancos centrales lo lógico es que se lo tomen con un poquito más de calma hasta asegurarse que la inflación llega a sus niveles normales o objetivos, mejor dicho, del 2%, ¿vale? También dentro de este escenario central creemos que Europa puede entrar en una recesión con más posibilidad que Estados Unidos o que incluso la recesión que podamos ver en Europa pueda ser más difícil que la norteamericana, ¿vale? Básicamente, pues bueno, evidentemente lo que siempre hemos hablado, tenemos una guerra a 2 horas de avión, ¿vale? Y en Europa pues tenemos una dependencia energética de materias primas de terceros países, pues que evidentemente esto nos lo pone más difícil que a otros
que otras áreas geográficas, ¿vale? Aquí, ¿qué escenarios alternativos podemos ver a lo largo de este año? Pues los dos escenarios principales tienen que ver con los bancos centrales, ¿vale? Estamos en manos otra vez de los bancos centrales, ¿vale? Y los bancos centrales se pueden equivocar de dos formas este año, ¿vale? La primera es un escenario en que los bancos centrales se pasan subiendo tipos de interés, ¿vale? Es decir, suben los tipos de interés más de lo previsto. Todos hemos visto noticias pues, de algún miembro de la Reserva Federal diciendo que hasta podían subir tipos hasta el 7%, ¿vale? Eso sería una auténtica barbaridad, ¿vale? Pero sí que es un peligro, ¿vale? Es decir, ahora llevamos 3 meses consecutivos de datos de IPC en Estados Unidos muy buenos, ¿vale? Pero puede pasar, y en enero es posible que pase, por un efecto estacional, porque en el mes de enero siempre hay mucho más gasto, ¿vale? Pero siempre puede pasar que haya algún dato de IPC otra vez un poquito más alto, ¿vale? Y la Reserva Federal pues se anime a seguir subiendo tipos de interés, ¿vale? Este evidentemente es un peligro. Y el otro peligro que existe este año es precisamente todo lo contrario, que los bancos centrales levanten el pie del acelerador de subidas de tipos de interés demasiado pronto, ¿vale? ¿Y por qué pueden hacer esto? Pues bueno, unas elecciones a la vuelta de la esquina, presiones políticas o simplemente que tengamos una caída de la inflación y luego esta vuelva a aparecer, ¿vale? Por alguna razón de segunda ronda, ¿vale? Y esto evidentemente son los dos grandes escenarios, ¿vale? Y evidentemente con permiso de la geopolítica, ¿vale? Realmente ahora mismo hablar de escenarios sin mirar por el rabillo del ojo qué está pasando a nivel geopolítico, pues no se puede hacer, ¿vale? Evidentemente, en principio o aparentemente es un conflicto Rusia-Ucrania, ¿vale? Pero a nadie se le escapa que realmente de fondo pues hay mucho más a nivel geopolítico, ¿vale? Vemos una serie de países, China, Rusia, la India que va con quien más le interesa, muchos países de Latinoamérica, muchos países de África, precisamente países productores de materias primas, ¿vale? Cosa que Occidente, por otro lado, necesita, ¿vale? Realmente un panorama geopolítico, pues como mínimo complejo, ¿vale? Y finalmente, dentro de este año, China puede ser la clave de todo, ¿vale? Como saben, China ha estado cerrada, ¿vale? Por la política COVID-0. Y China, pues ahora a finales de año, estos primeros meses del año, y esta es una de las razones también por las cuales los mercados han comenzado tan fuertes este año, es la reapertura de China, ¿vale? Intentar volver a una cierta normalidad. Evidentemente eso es bueno a nivel económico, ¿vale? Evidentemente China es una de las principales economías del mundo y a nivel de crecimiento económico global es importante pues que China también crezca de manera sostenible, ¿vale? Pero evidentemente China nos deja varias incógnitas, ¿vale? Una incógnita política de cómo acabará todo esto, sanciones, etcétera, etcétera, ¿vale? No hemos de olvidar pues, que China es el principal aliado en principio de Rusia, ¿vale? Y otro posible problema, un escenario alternativo que puede venir de China, es que China, en vez de exportar deflación como ha hecho habitualmente, pues pase a exportar inflación. Es decir, que China comience a consumir otra vez de manera fuerte, comience a producir. ¿Y qué pasa? Cuando China hace eso, los precios de las materias primas se disparan, ¿vale? Y eso puede hacer que pueda exportar inflación al resto del mundo, ¿vale? Esto es un poco los principales escenarios que vemos para este año, ¿vale? Bueno, aquí hemos visto un poco toda la subida de tipos de interés. Fíjense que lo que hemos visto no es una subida de tipos de interés solo de Estados Unidos y de Europa, ¿vale? Aquí tenemos los bancos centrales de todos los países, ¿vale? Excepto Japón, que se ha mantenido fuerte, digamos, en sus posiciones, pues hemos visto los tipos de interés, los puntos rojos que estaban a principios del año pasado, pues como las subidas de tipos de interés a nivel global, pues han sido muy, muy fuertes, ¿vale? En todos los bancos centrales, ¿vale? Bueno, ¿y hasta dónde va a llegar, no? Esta subida de tipos de interés. A ver, para saber hasta dónde puede llegar la subida de tipos de interés, nosotros nos fijamos en el mercado de bonos, ¿vale? Y más en concreto en los bonos a 2 años en Estados Unidos, ¿vale? Los tipos de interés a 2 años, ¿vale?
Aquí vemos, por ejemplo, en la línea amarilla son los tipos de interés a 2 años en Estados Unidos y la línea negra son los tipos oficiales, ¿vale?, que marca en Estados Unidos. Y fíjense prácticamente que la correlación es muy fuerte, ¿vale? Es casi perfecta y los bonos a 2 años suelen anticipar hasta dónde va a llegar la Fed subiendo tipos, ¿vale? O como mínimo hasta el máximo que va a llegar, ¿vale? Un poco como vimos, por ejemplo, en 2018, ¿vale? Y vemos que ahora mismo, pues, los bonos a 2 años ya han parado de subir, ¿vale? Y si ampliamos, hacemos un poco de zoom, ¿vale?, para verlo con más detalle, vemos que los tipos a 2 años prácticamente en estos 2 últimos meses han parado de subir, ¿vale? Esto lo que nos hace es ver, y también viendo un poco también lo que otras casas de análisis, pues estamos viendo que el tipo terminal se sitúa básicamente entre un 4,75 y 5%, ¿vale? Este es el nivel en el cual esperamos que los tipos de interés en Estados Unidos pueden llegar, ¿vale? Con lo cual prácticamente estamos ahí, ¿vale? Nos queda la semana que viene, la Fed subirá 25 o 50 puntos básicos, ¿vale? Y prácticamente pues ya habremos acabado con la subida de tipos de interés en Estados Unidos, ¿vale? En Europa aún podemos tener un poco más de recorrido, ¿vale? Si hacemos el mismo ejercicio con los bonos alemanes a 2 años y los tipos de interés oficiales europeos, ¿vale? Pues bueno, ahí vemos que podemos tener pues un poquito más de recorrido, ¿vale? Incluso nos podemos ir el tipo de interés oficial en la zona euro a niveles entre un 3 y un 3,25%, ¿vale? Orientativo, ¿vale? Pues bueno, un poco qué espera el mercado, ¿vale? En líneas generales, el mercado lo que espera es que haya una bajada en los tipos de interés ya y que incluso para el año 2023 e incluso 2024 los tipos de interés ya de los bonos, ¿vale?, que anticipan los tipos de interés oficiales, pues empiecen a bajar, ¿vale? Que de hecho en este primer mes ya lo hemos visto de manera muy importante, ¿vale? Actualmente los tipos de interés en Estados Unidos a 10 años están al 3,45 y empezamos el año por encima del 4%, ¿vale? Cosa que es una corrección bastante importante, ¿vale? Aquí, esto es un mapa de puntos, ¿vale? Que estos son los miembros de la Reserva Federal que deciden el comité, el FOMC, que decide a dónde se van a situar los tipos de interés, ¿vale? Cada uno de estos puntos es un miembro del comité, ¿vale? Y a estos señores se les pide de manera pública que digan en los próximos años dónde creen ellos que van a estar los tipos de interés, ¿vale? Entonces, bueno, en el 2022 hay unanimidad, ¿vale? Los tipos donde están actualmente. En el 2023, fíjense que todavía unos son más agresivos y otros son más conservadores, ¿vale? Pero sí lo que vemos de manera general es que el pensamiento, sobre todo a partir del 2024, es que incluso ya puedan haber bajadas de tipos de interés en Estados Unidos en el año 2024, ¿vale? Aquí una primera conclusión es que parece ser o creemos que los tipos de interés en Estados Unidos ya han tocado techo, al menos en los bonos, ¿vale? En los tipos oficiales aún puede subir una o dos subidas adicionales, ¿vale? Pero en la zona euro sí que vemos que posiblemente pueda haber un poquito más de tensionamiento en los tipos de interés, ¿vale? Y ante todo esto lo que es clave es la inflación, evidentemente. La inflación, hay dos tipos de inflación, lo que es la inflación de bienes y la inflación de servicios, ¿vale? La inflación, digamos, de bienes, que sería la inflación de industrial o de producción, etcétera, hemos visto que ha caído de manera muy importante, lo que llevamos de año. Hemos visto que hemos tenido caídas de materias primas muy importantes. En este gráfico de aquí abajo vemos el coste de los fletes. En este caso es el coste del flete de un trayecto entre Shanghái y el puerto de Los Ángeles, ¿vale? Vemos que el flete naviero prácticamente ha caído a niveles previos a la crisis, ¿vale? Sin embargo, donde estamos viendo problemas a la hora de reducir la inflación es el factor servicios, ¿vale? Y aquí serían tres grandes patas, ¿vale? Por un lado, alimentos, por otro lado, costes laborales, ¿vale? Porque al ligar muchos salarios a la inflación, pues eso hace pues, que sea difícil
es una especie de círculo vicioso que es más difícil de romper, ¿vale? Y también lo que vemos es el sector inmobiliario, sobre todo alquileres, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Y estos tres pilares son los que sobre todo en Estados Unidos están frenando un poco la caída de la inflación, pero sin embargo ya en los últimos datos de inflación, incluso en estos puntos, se están viendo datos positivos, ¿vale? Con lo cual en este aspecto somos optimistas, ¿vale? De todas formas, estos dos gráficos, en la parte de arriba vemos la evolución de los tipos de interés a 10 años, ¿vale? Pero aquí realmente lo importante es el gráfico de abajo, ¿vale? El gráfico de abajo son los tipos de interés reales, ¿vale? ¿Qué son los tipos de interés reales? Los tipos de interés reales son los tipos de interés ajustados a la inflación. Me explico. Si a mí un banco me da un depósito al 5%, pero la inflación está al 5%, yo en términos reales gano un 0%, ¿vale? Porque ese 5% de ese hipotético depósito que me da el banco, la inflación se me lo come, ¿vale? Y si a mí me dan un 5%, pero la inflación solo es del 3%, ¿vale? Yo en términos reales estoy ganando un 2%, ¿vale? Pues fíjense, en esta gráfica, básicamente los tipos de interés reales es comparando el tipo de interés nominal a 10 años con la inflación, ¿vale? Fíjense que, por ejemplo, en Alemania los tipos de interés reales todavía están al 7,9%, ¿vale? Es decir, si el 10 años en Alemania está al 2,2%, ahora mismo está al 2%, pero Alemania tiene una inflación del 8%, pues está claro que el tipo de interés real es negativo de un 8%, ¿vale? Y esto es lo que los bancos centrales quieren eliminar, ¿vale? El principal objetivo de los bancos centrales es que los tipos de interés reales sean positivos. Y esto solo se puede hacer de dos formas, o subiendo los tipos de interés o bajando la inflación, ¿vale? Y en eso están, ¿vale? Por un lado, tratando de bajar la inflación al mismo tiempo pues, que suben los tipos de interés, ¿vale? Aquí hemos visto también una ampliación de las primas de riesgo, ¿vale? En la renta fija, ¿vale? A niveles bastante interesantes. Y ya entrando más en clase de activo, pues empezamos un poco con la renta fija, ¿vale? Yo recuerdo en los últimos años que la pregunta que muchos de ustedes siempre nos hacen es ¿dónde invertimos en una cartera conservadora? ¿Vale? Y me acuerdo pues que hasta el año pasado, pues bueno, había que tener una parte prácticamente en cash y la otra parte pues en una pequeña parte en renta variable, ¿vale? Y alguna cosa más en high yield que se pudiera hacer, ¿vale? La parte buena, digamos, de todo este proceso que hemos visto es que al haberse dado una subida de tipos de interés generalizada, pues realmente ahora tenemos oportunidades de inversión pues bastante buenas, ¿vale? Y principalmente en renta fija. Hasta el año pasado nuestra estrategia en renta fija, recuerden que siempre había sido de duraciones muy cortas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque con los tipos tan bajos, pues el momento que subieran, pues podría provocar pérdidas importantes, ¿vale? Pero ahora que los tipos ya han subido y sobre todo en la curva americana, pues vemos que hay oportunidades importantes de coger duración, ¿vale? De coger tramos más largos en las curvas de tipos de interés, ¿vale? Creemos que hemos visto, supongo que han oído la palabra pivote, ¿vale? Que últimamente se habla mucho, ¿vale? La palabra pivote significa, oye, hasta dónde llegan los bancos centrales, ¿vale? En el caso de la Fed llegará al 5,25, ¿vale? Más o menos parece bastante más claro, ¿vale? Sin embargo, en el Banco Central Europeo todavía está no está tan claro, ¿vale? Y los tipos a 10 años aún posiblemente puedan seguir subiendo, ¿vale? Entonces, en este sentido, ya incluso durante el mes de diciembre hemos hecho recomendaciones de incrementar duraciones en fondos que tenían renta fija americana, ¿vale? Y en renta fija zona euro, ¿vale? Aún creemos que es un poco pronto para aumentar duraciones de una manera un poco más agresiva, ¿vale? Aunque se va a dar, el momento va a venir muy pronto, ¿vale? Creemos que hemos visto el máximo en el dólar, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Eso implica que marca un punto de entrada muy claro en deuda emergente, ¿vale?
La renta fija emergente básicamente son países que se endeudan en dólares, ¿vale? Entonces son países que cuando el dólar está fuerte les va en contra, ¿vale? Porque su coste de financiarse es mucho más elevado, ¿vale? Pero cuando el dólar se deprecia, ¿vale? Sus economías van mucho mejor. Y la renta fija de estos países pues se comporta de similar manera, ¿vale? El año pasado vimos en la parte final del año, el último trimestre, como el dólar marcó el máximo de 0,96 y con el IPC de Estados Unidos que vimos en el mes de noviembre, pues ahí decidimos ya marcar un punto de entrada bastante claro en renta fija emergente y que de momento pues está funcionando bastante bien y que creemos que puede ser uno de los puntos importantes para este año y posiblemente para los 2 o 3 próximos años, ¿vale? Luego también renta fija high yield y renta fija corporativa, pues bueno, en las generales hay muy buenas oportunidades, ¿vale? Por ejemplo, me viene a la cabeza en España, pues haber visto ya bonos seniors de algún banco, pues con tires superiores al 5 y al 6%, ¿vale? O sea que realmente empiezan a haber cosas más interesantes que no las que podían haber habido en otros años, ¿vale? Aquí un breve resumen de la parte de renta fija, que es básicamente lo que he comentado, ¿vale? Y pasamos, digamos, a la parte de renta variable, ¿vale? Bueno, renta variable comenzamos básicamente pues con un breve resumen, muy rápidamente, que ya lo hemos visto al principio, pero ¿qué ha pasado? ¿Vale? Realmente en renta variable este año pues no ha habido ninguna bolsa que haya quedado en positivo, ¿vale? Solo hay una pequeña excepción que es Reino Unido, ¿vale? Y Reino Unido prácticamente ha acabado plana por una razón, ¿vale? Porque el índice FTSE 100 de Estados Unidos tiene un peso muy importante en compañías mineras, ¿vale? Por ejemplo, Río Tinto, BHP Billiton, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienen un peso muy importante en el índice, ¿vale? Y esa es la razón por la cual el Reino Unido pues prácticamente ha acabado en prácticamente plano, ¿vale? Y si lo vemos por sectores, pues vemos que el único sector del año que ha acabado en positivo pues ha sido el de energía, ¿vale? De cierta manera, un poco el comportamiento de la vieja economía, ¿vale? Incluso había un señor de Goldman Sachs que hace unos meses publicó un artículo que decía la venganza de la vieja economía, ¿vale? O la venganza de los boomers, ¿vale? Entonces, realmente pues lo único que ha funcionado, digamos, este año, ¿vale? Bueno, si miramos un poco por zonas geográficas, renta variable, primero miramos a nivel global, ¿vale? La gráfica es la misma que les enseño cada año, ¿vale? En amarillo vemos la evolución de la bolsa mundial, el agregado mundial, y fíjense que en color negro son los beneficios empresariales de las compañías, ¿vale? Que evidentemente su correlación prácticamente es perfecta, ¿vale? Pasa que siempre hay un decalaje de varios meses, ¿vale? Y este decalaje de varios meses es importante, ¿vale? Porque cuando los beneficios, porque las bolsas normalmente empiezan a subir antes que los beneficios empresariales toquen techo o toquen suelo, perdón, ¿vale? Y viceversa cuando las bolsas caen, ¿vale? Pues hemos visto cómo ha habido ya una depreciación de beneficios empresariales que ya ha venido recogido por las bolsas. Si vemos en Estados Unidos, pues vemos lo mismo, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, ¿vale? Incluso en el Nasdaq vemos que ha habido una contracción de beneficios pues aún más importante, ¿vale? Y sin embargo vemos cómo en Europa de manera sorprendente esta contracción de beneficios no se ha dado, ¿vale? Y bueno, una de las causas que comentábamos también al inicio cuando hablamos de la economía europea, una de las causas posiblemente pues sea un euro débil, ¿no? Un euro débil pues que ha ayudado a compensar en parte, ¿vale? Pues todo el impacto que estamos viendo pues de la guerra de Ucrania, ¿vale? También es cierto pues que posiblemente en los próximos meses pues sí que podamos ver en Europa un decrecimiento en beneficios empresariales, ¿vale? Y vemos, ahora vamos a ver oportunidades que vemos en renta variable, ¿vale? Una de las principales oportunidades que vemos en renta variable son mercados emergentes y más concretamente Asia, ¿vale? Esta es la evolución de la bolsa asiática, bueno, un compuesto de todos los índices de las principales bolsas asiáticas
Y vemos cómo, bueno, el año pasado, si recuerdan, Asia pues empezó a caer antes, ¿vale? Impactado evidentemente por China, ¿vale? Pero también Corea, etcétera, etcétera. Vimos también una caída importante en beneficios empresariales. Vemos que esta caída en beneficios empresariales en Asia prácticamente ya se ha dado, ¿vale? Y lo que tenemos actualmente en Asia, ¿vale? Pues es una bolsa pues con unas valoraciones pues realmente atractivas, ¿vale? En este caso incluso con un PER, con un múltiplo apenas de 10 veces, ¿vale? Que realmente es uno de los múltiplos históricos más bajos en Asia, ¿vale? Si a esto le añadimos un poco las perspectivas de reapertura económica en China, ¿vale? Pues esta ha sido la causa por la cual, pues ya en el mes de diciembre, primeras semanas de enero, pues hemos añadido pues algunas recomendaciones de incrementar el peso a través de algún fondo de inversión que invierte en Asia y China, ¿vale? A ver, no todo es malo, ¿vale? Evidentemente hay oportunidades, hay sectores interesantes, ¿vale? Y seguimos un poco con la parte de mercados emergentes. Este cuadro de aquí es muy interesante, es un cuadro de Goldman Sachs, ¿vale? En el cual indica las principales economías del mundo en un espacio temporal, por ejemplo, en 1980, en el año 2000, ¿vale? En el año 2022 Estados Unidos era la principal, segunda China, y cómo ellos creen que en el año 2050 y en el año 2075 este cuadro va a quedar, ¿vale? Y bueno, pues bueno, realmente hay que reflexionar un poco, ¿no? El 2050 evidentemente no es ninguna sorpresa, China va a liderar, ¿vale? India ya va a superar, pero fíjense, pues algunos países, por ejemplo, en el año 2075, pues según Goldman Sachs, Indonesia y Nigeria, Pakistán, Egipto y Brasil, pues bueno, van a estar prácticamente todos por delante de cualquier país europeo, ¿vale? Y Japón, pues fíjense que cada vez se va quedando pues un poquito más abajo, ¿vale? Evidentemente, no sé si estaremos todos, ¿no? Para verificar en 2075 que esto se ha cumplido, ¿vale? Pero sí queda claro un poco que las grandes tendencias, evidentemente, van un peso, pues que van en esa dirección, ¿vale? Por razones demográficas, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, si combinamos una baja valoración con una gran megatendencia, que es precisamente la evolución casi de estos países, pues es la razón por la cual vemos adecuado incrementar peso en países emergentes que ya teníamos algo, ¿vale? Aquí una comparación muy rápidamente de valoraciones. Vemos que a nivel de valoraciones de bolsas, vemos que Estados Unidos es la bolsa, digamos, que tiene una valoración, no sé si más cara, ¿vale? Pero que como mínimo está en su valor, ¿vale? O en su fair value. Sin embargo, vemos como otras zonas, zona euro, Reino Unido, ¿vale? Aquí estamos midiendo la valoración, ¿vale? El PER, ¿vale? Japón, China, pues vemos como hay una serie de bolsas que históricamente están cotizando por debajo de sus medias históricas, ¿vale? También esto lo vemos en pequeñas y medianas compañías, tanto en Estados Unidos como en Europa a nivel global. En Estados Unidos, por ejemplo, más concreto, vemos una infravaloración muy importante en compañías de pequeña capitalización. En Europa también es muy importante esta infravaloración, ¿vale? Países como Francia o incluso España también hay buenas compañías, aunque tiene una liquidez muy baja, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Francia y en Alemania vemos pequeñas compañías de pequeña capitalización, pues que realmente pues tienen unas valoraciones absolutamente muy bajas, ¿vale? El problema es que en Europa pues todavía tenemos un riesgo ahí bastante importante, ¿vale? Pero de todas formas sí que dentro de nuestras carteras hemos incrementado la exposición pues a este tipo de compañías, ¿vale? Porque realmente en el momento que el ciclo económico recupere los próximos meses o en el próximo año y medio y se pueda aclarar un poco el tema geopolítico, pues evidentemente las pequeñas compañías lo van a hacer muy bien, ¿vale? Aunque tienen un perfil de riesgo, recuérdenlo, bastante más elevadas que otras compañías, ¿vale? A ver, no puedo pasar sin hablar del petróleo, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el petróleo? A ver, nosotros creemos que el petróleo se va a mantener con precios elevados, ¿vale?
Me explico. Precios elevados no significa que tengan que ir necesariamente ni a 150 ni a $200, pero sí creemos que si alguien espera que el petróleo vuelva a caer a los 10, $15, pues a corto plazo va a ser muy difícil que eso pase, ¿vale? Y básicamente por dos razones, ¿vale? La primera, hay un comprador que es Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos, para mantener el precio del petróleo lo más bajo posible. Fíjense que a pesar de una guerra hemos mantenido el precio del petróleo en niveles bastante sostenidos, ¿vale? Entre 80 y 90, ¿vale? Lo lógico en este conflicto es que el petróleo igual se hubiera disparado a 150, 200 y sin embargo el precio del petróleo se ha mantenido a un nivel bastante bajo, ¿vale? Una de las causas es que Estados Unidos ha utilizado sus reservas estratégicas para bajar el precio del petróleo, ¿vale? Las reservas estratégicas es una cantidad de petróleo que Estados Unidos tiene acumulado, ¿vale? Para utilizar en casos de conflicto, ¿vale? Conflicto bélico o conflicto geopolítico, en definitiva, ¿vale? Y Estados Unidos ha utilizado, pues, estas reservas para mantener el precio del petróleo. ¿Pero esto qué significa? Que Estados Unidos, en cuanto pueda, va a empezar a comprar petróleo otra vez. ¿Por qué? Porque no se puede quedar sin esa reserva estratégica, ¿vale? Ustedes imagínense que Estados Unidos se quedaran sin esa reserva estratégica, ¿vale? Es como si le quitaras un arma política importante. Por tanto, Estados Unidos va a ser un comprador muy importante de petróleo en el próximo año. En el momento que el petróleo baje por debajo de niveles de 70 o de 60 dólares, no tengan ninguna duda que Estados Unidos va a estar ahí comprando petróleo, ¿vale? Y también tenemos un tema de oferta. Por un lado, tenemos la reapertura en China, que cuando China consume el petróleo siempre sube, ¿vale? Y luego también un tema de capacidad de generar, de extraer petróleo, ¿vale? Durante los últimos años, pues las grandes petroleras han dejado de invertir en nuevas infraestructuras petrolíferas y esto hace que en muchos casos, aunque quieran extraer más petróleo, a nivel técnico les sea completamente imposible. Esta gráfica es una gráfica de Baker Hughes. Baker Hughes, junto con Halliburton y junto con Schlumberger, son las principales empresas del mundo en infraestructuras petrolíferas, ¿vale? Por ejemplo, Chevron extrae petróleo, pero quien fabrica la plataforma de petróleo para extraerlo, pues es precisamente Baker Hughes y Halliburton, ¿vale? Pues Baker Hughes en su última carta mensual hizo una gráfica en la cual decía, miren señores, ¿cómo quieren que saquemos más petróleo si hasta el año 2014 nosotros hemos ido invirtiendo en infraestructuras y en mejorar la tecnología de extracción de petróleo, pero a partir del año 2015 lo que nos hemos gastado en nuevas infraestructuras de petróleo ha ido bajando? ¿Por qué? Bueno, sin entrar en valoraciones políticas, por supuesto, pues por todo el movimiento un poco de que toda la inversión en bienes de capital de todo el sector energético ha ido exclusivamente a energías limpias, ¿vale? Y se ha dejado de lado de golpe prácticamente la extracción de energías, digamos, fósiles, ¿vale? Y esto ha hecho pues que en un momento dado que hemos necesitado o que los países han necesitado extraer petróleo a su máximo nivel, pues resulta que gran parte de la tecnología que tenían las empresas extractoras de petróleo, pues no tenía la capacidad de poder atender a esta demanda, ¿vale? Todo esto metido en una coctelera hace que seguramente el precio del petróleo pues continúe más o menos elevado, ¿vale? Porque hay un problema de cuello de botella en el de cuello de botella con un gran comprador como Estados Unidos al otro lado, ¿vale? ¿Qué estrategia en renta variable vamos o proponemos, ¿vale? A ver, Estados Unidos va a continuar siendo el núcleo de la inversión, ¿vale? Y ya sé que he comentado que la valoración de Estados Unidos quizás es más elevada que la valoración de otros países, ¿vale? Pero para nosotros hay un tema muy importante en Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos, ante la situación actual dentro de las economías desarrolladas, es el mejor refugio que hay, ¿vale? Como hemos ido comentando a lo largo de todo este año. Ellos energéticamente son más independientes y como en todas las crisis de la historia, Estados Unidos siempre ha salido de la crisis mucho antes que Europa y que el resto de los países desarrollados, ¿vale? Por tanto, en base a esto, vamos a seguir manteniendo una parte muy importante de la inversión en Estados Unidos, ¿vale? Sin embargo,
Vemos una infravaloración importante en Europa, ¿vale? De todas formas, recuerden que esta infravaloración tiene una razón de peso, ¿vale? Si algo tiene un precio bajo, muchas veces es por alguna razón, ¿vale? Y en este caso la razón que estamos viendo, lógicamente, es la guerra y el peligro que tiene Europa a nivel de suministros de energético, ¿vale? Pero como les he comentado como les he comentado antes, vemos mucho valor en pequeñas compañías en Europa, ¿vale? Y muy posiblemente a lo largo de esta primera parte del año podamos ver una interesante compra en fondos de pequeñas compañías, específicamente europeos, ¿vale? Que ahí sí que puede haber una oportunidad para los próximos años muy importante. En los mercados emergentes, tal como les he comentado, hay una infravaloración histórica. Esto combinado con la reapertura de China y combinado con que el dólar haya hecho el pico, pues evidentemente favorecen un punto de entrada, creo que bastante claro, que pocas veces se ve al mismo tiempo, ¿vale? Y si nos vamos a qué tipología de acciones, ¿vale? Creemos que las acciones de calidad, ¿a qué me refiero por acciones de calidad? Pues aquellas compañías, pues, de grandes nombres que generan grandes cantidades de cash flow, con poca deuda, ¿vale? Este tipo de compañías, ¿vale? Y que si combinamos un enfoque entre este tipo de acciones de calidad y si encima pueden ser acciones con unos múltiplos adecuados, pues realmente en ese campo sí que puede haber rentabilidades interesantes y sobre todo las temáticas, ¿vale? A lo largo de la guerra ya han visto cómo les hemos recomendado durante todo el año pasado incrementar la temática en infraestructuras. Ya el año pasado, antes de la guerra, ya habíamos aumentado, ya habíamos abierto una temática en infraestructuras, ¿vale? Porque creíamos que después del COVID iba a haber una inversión muy importante en nuevas infraestructuras, gasto público, etcétera. Ahora con la guerra, pues aún más, ¿vale? Pero en este caso por necesidad, ¿vale? Porque nos hemos visto, sobre todo en la parte energética, pues que dependemos de países que, bueno, que no sé si pueden ser considerados amigos, ¿no? Y también, por ejemplo, en esta última parte del año, pues hemos visto también, como les hemos recomendado, pues fondos de inversión incluso dedicados a infraestructuras dedicadas a desarrollo energético, ¿vale? Desarrollo energético no tan solo en parte sostenible, principalmente, pero también incluso en otras partes energéticas más tradicionales, ¿vale? Entonces, a día de hoy, la verdad es que los mercados desarrollados están bastante ajustados a nivel de valoración, ¿vale? Sobre todo después de ver el rally tan fuerte que hemos tenido en este primer mes del año, ¿vale? ¿Por qué se ha debido esta primera parte, este rally en este primer mes del año, ¿vale? Principalmente se ha debido a que el mercado está anticipando la mayor parte de las buenas noticias, ¿vale? Luego ya veremos si estas buenas noticias se dan, ¿vale? Pero el mercado que ha anticipado. El mercado ha anticipado, 1, apertura económica en China. 2, inflación controlada. Estamos viendo cómo los tipos de interés de los bonos están bajando. Todo esto en una coctelera está haciendo que el mercado se haya animado a subir, ¿vale? Creo que todavía es pronto, francamente, para cantar victoria, ¿vale? Todavía hay muchos problemas, todavía podemos ver algún repunte de la inflación. El mercado está descontando que los bancos centrales saquen bandera blanca y digan hasta que hemos subido tipos. Los bancos centrales harán eso en el momento que vean un deterioro del mercado laboral, ¿vale? De momento, un poquito no se está acabando de ver, al menos en el nivel que los bancos centrales quieren, ¿vale? Con lo cual, creemos que esta primera parte del año debería de ser más lateral y un poco más volátil, ¿vale? De todas formas, para lo que es el rango del año, sobre todo para la segunda parte, con permiso de la geopolítica, por supuesto, cuidado, deberíamos de ser pues bastante más optimistas y creemos que podemos asistir pues a un ciclo pues mucho más virtuoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otro factor importante para este rally es la caída del dólar. La caída del dólar ayuda a luchar contra la inflación, ¿vale? Y uno de los problemas que hemos tenido el año pasado precisamente es la fortaleza del dólar. Recuerden que en Europa el petróleo lo pagamos en dólares, ¿vale? Entonces que el dólar caiga, sobre todo para la inflación europea, pues va muy bien, ¿vale? Y para Estados Unidos también. Las empresas americanas
la última publicación de resultados del año pasado que vimos es que todas las empresas americanas reportaban pérdidas en divisa importantes. ¿Por qué? Pues porque con un dólar más fuerte les cuesta más vender, ¿vale? Bueno, con un dólar más flojo, pues eso también a los beneficios empresariales de las empresas americanas, pues también les va a ayudar, ¿vale? Y esa también es una parte, pues para ser optimista un poco de cara a este año, ¿vale? Aquí tenemos muy rápidamente, a día de hoy consideramos la renta variable a nivel global, ¿vale? Pero viendo todas las matizaciones que hemos hecho de las muchas diferentes estrategias, ¿vale? Pero a corto plazo o en un principio, primer momento, vemos posicionamiento más neutral, ¿vale? Todavía muchas cosas que ver, las valoraciones en mercados occidentales todavía están un poco ajustadas, ¿vale? El mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario lo que hemos visto, sobre todo en empresas cotizadas en REITs o en España lo que se llama SOCIMIS, ¿vale? Es que al haber habido una subida tan brusca de tipos de interés, muchas de estas empresas han sufrido demasiado, ¿vale? A pesar de que los contratos que tienen dentro muchas veces están completamente cubiertos contra inflación, ¿vale? Pero sí, esto ha hecho pues que hayan sufrido, pero por otro lado, si entramos en un periodo de bajadas de tipos de interés a partir de finales del año que viene, incluso 2024, el mercado inmobiliario puede ser otro de los grandes ganadores, ¿vale? Vemos precios fuertes en commodities y en petróleo, por lo que hemos visto principalmente tema China, ¿vale? Criptoactivos, ¿vale? Yo aquí, bueno, aquí defino con una frase que me dijo mi madre el día que volví de mi viaje de novios, ¿vale? Con mi mujer, ¿vale? Mi madre me acuerdo que me dijo, hijo mío, se acaba la poesía y empieza la prosa, ¿vale? Eso no significa que lo tenga que venir, lo que tuviera que venir después era malo, ¿vale? Simplemente que digamos que la poesía y las florecitas y el viaje de novios y todo esto se había acabado, ¿vale? Y había que empezar a ir de lunes a domingo. Pues este símil es el que veo más adecuado para los criptoactivos, ¿vale? Recuerden el año pasado cuando hablamos de criptodivisas, decíamos, es que los inversores en criptodivisas están fascinados por la tecnología, ¿vale? Pero no había, si cogías un paper de algún proyecto de criptodivisas, todo era tecnología y no había ninguno que te dijera, vamos a ganar tanto, vamos a ganar tanto, ¿vale? Y el año pasado lo comentábamos, oiga, es que hasta que el mundo de las criptodivisas o los proyectos de blockchain no empiecen de manera seria a hacer, pues como se ha hecho toda la vida, oye, ¿cuánto voy a ganar? Pues los inversores institucionales, pues evidentemente no se van a meter, ¿vale? Esto es un poco lo que ha pasado y el problema que hemos tenido a final de año con la quiebra de FTX, pues bueno, yo no creo que sea el deceso definitivo de las criptomonedas, ni mucho menos, ¿vale? Hay una tecnología muy importante detrás, pero evidentemente sí que creo incluso que puede ser un tema positivo, porque a partir de ahora el institucional o los inversores que quieran meter dinero, pues no van a ir a ciegas, ¿no? Como hasta ahora, que salía cualquier token que saliera 0,0000 y todo el mundo metía dinero sin saber ni siquiera qué es lo que estaba comprando, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto en principio debería de, como pasa siempre en las nuevas tecnologías, cuidado, ¿vale? En el año 2000 pasó lo mismo. Pues ahora hemos vivido el año 2000 de las criptodivisas, ¿vale? Una pequeña diapositiva en cuanto a inversiones privadas, es decir, inversiones en empresas no cotizadas, lo que llamamos private equity o capital riesgo de manera generalista, ¿vale? Aunque hay muchas subestrategias de private equity, ¿vale? A ver, en este sentido, en el private equity hay una noticia buena y otra mala, ¿vale? La buena es que para el nuevo inversor en private equity, invertir en este año seguramente va a ser una de las mejores añadas, uno de los mejores vintage de la historia, ¿vale? En private equity funciona como los vinos, ¿vale? La añada del 2023, la añada del 2024, los que invirtieron en tal año, ¿vale? Entonces, las inversiones de private equity en función del momento en el cual inviertáis cambian de manera radical. E históricamente, las inversiones, por ejemplo, la añada del 2008, del 2009, fue fantástica, ¿vale? Porque los inversores
que se atrevieron a invertir en capital riesgo en aquella época, pues luego sacaron unas rentabilidades espectaculares, ¿vale? Entonces creemos que 2023 puede ser una muy buena añada de entrada. ¿Por qué? Pues porque hay gente que muchas de las valoraciones, muchos de los múltiplos de empresas no cotizadas, pues se va a ver reducido, ¿vale? Y las inversiones que ya están hechas, en líneas generales en private equity, pues bueno, lo que les puede pasar es que haya una contracción de múltiplos o que si esperaban vender una empresa este año, pues que a lo mejor esperen un año o 2 años más, pues para volver a recuperar un múltiplo más adecuado, ¿vale? Es decir, que el plazo de tiempo se alargue y te puede afectar un poco de manera negativa a la TIR, ¿vale? Pero, por ejemplo, este año va a ser un año, yo creo, espectacular para invertir en secundarios, ¿vale? El private equity de secundarios, ¿qué hacen? Los private equities de secundarios lo que hacen es invertir en fondos de private equity que hay gente que necesita vender a cualquier precio, ¿vale? Es decir, en una crisis, pues hay gente que necesita hacer cash, necesita hacer liquidez. Pues muchas veces los fondos de secundario lo que hacen es comprar proyectos o comprar fondos de private equity a otros inversores, pues a lo mejor con 5, 10, 15 o incluso 20% de descuento, ¿vale? Con lo cual, tema de secundarios, pues va a ser posiblemente de los mejores. Y el tema de infraestructuras, evidentemente, pues vientos de cola, ¿vale? Con todo lo que está pasando en infraestructuras, pues el private equity en infraestructuras, pues también con unos cash flows muy estables, pues va a ser bastante bueno, ¿vale? Líneas generales, private equity, contracción de múltiplos que puede hacer que las desinversiones se alarguen un poquito más en el tiempo, ¿vale? Pero para las entradas de este año, sobre todo, pues bueno, ha de ser un año pues que se tenga quien pueda invertir o quiera invertir o tenga capacidad de invertir, pues posiblemente sea este año y el año que viene sea un año inmejorable de entrada, ¿vale? A nivel de sectorial, en renta variable, ¿vale? En tecnología seguimos ahí apostando. Creemos que todavía a lo mejor para las empresas de tecnología, por eso te ponemos una línea recta en vez de una flechita hacia arriba, ¿vale? Las empresas de tecnología más pura todavía van a seguir sufriendo, ¿vale? Las que no generan dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado se ha secado, nadie les va a meter dinero, por tanto ahí puede haber mayor problema, ¿vale? Sin embargo, en aquellas empresas más tipo Google, etcétera, tipo Microsoft, pues evidentemente con las caídas que hemos visto, estamos viendo pues empresas y valoraciones realmente muy atractivo, ¿vale? A nivel de consumo cíclico industrial, 2 puntos, ¿vale? El tema industrial se va a beneficiar también de toda la temática de infraestructura y dentro del consumo cíclico el lujo, ¿vale? Nos gusta mucho el lujo, en carteras de acciones directamente hemos recomendado ya durante todo el año, tanto Louis Vuitton como Hermes, como Ferrari están en carteras, ¿vale? Y se ha demostrado que y si encima hacemos una reapertura en China, pues aún mejor, ¿vale? Dentro del sector financiero, la banca sí que es cierto que ha recuperado mucho, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, en esta primera semana de publicación de resultados empresariales en Estados Unidos, hemos visto como la banca americana, pues bueno, algunos sí que han sido capaces de añadir a sus beneficios estas subidas de tipos de interés, pero también hemos visto como otros bancos no están siendo capaces de compensar, porque sus incrementos de costes se han comido su incremento de margen de tipos, ¿vale? Sin embargo, en el sector financiero hay empresas que no son bancos, como por ejemplo las Visa, las Mastercard, servicios de pagos, empresas de servicios financieros, como Moody's, Standard Poor's, empresas precisamente de capital riesgo, como KKR, como Brookfield, pues que las vemos muy atractivas, ¿vale? Tema salud y biotecnología, que hay que diferenciar un poco, ¿vale? Hemos visto algunas empresas que este año han subido muchísimo, porque ha sido porque ha sido un sector refugio, ¿vale? Pero en líneas generales sigue siendo un sector que nos gusta mucho y para refugiarse y vemos empresas muy atractivas, ¿no? Por ejemplo, Roche es una empresa fantástica y está cotizando a unos niveles muy baratos, muy bajos, ¿vale? Tema de consumo no cíclico, hay cuidado, ¿vale? No es normal que una empresa como Coca-Cola o como McDonald's cotice más cara que Google, ¿vale? Francamente, no es normal, ¿vale? Esto viene dado también porque son empresas que durante este año todo el mundo se ha refugiado,
¿vale? Y en la parte de energía, pues sobre todo, otra vez con la temática de infraestructuras, energías renovables, ¿vale? E incluso algún tema de infraestructuras petrolíferas, ¿vale? Como puede ser Baker Hughes, que tenemos en cartera modelo, ¿vale? Y finalmente, ya a nivel de, bueno, países, pues básicamente un poco lo que ya lo hemos comentado, ¿vale? Ya para acabar, este es el cuadro final de escenarios, ¿vale? Escenario central de desinflación, ¿vale? Este escenario en el que creemos que la inflación se controla, pero a un modo un poquito más lento, creemos que es el escenario principal, ¿vale? Que puede dar una revalorización de las bolsas un poquito más ajustada. Luego un escenario más optimista, que precisamente este escenario optimista es el que está descontando esta primera semana el mercado, luego ya veremos, ¿vale? Yo lo que creo es que en Estados Unidos es muy posible que este escenario optimista se dé y que en Europa se dé más este escenario, ¿vale? Es posible que en diferentes países se den escenarios diferentes, ¿vale? Y luego, escenarios de riesgo, pues bueno, que la Fed suba tipos, que se pase subiendo tipos de interés, o que la Fed pare de subir tipos demasiado pronto. Y luego tenemos un potencial riesgo que es China, ¿vale? Que es que China envíe un shock de inflación a todo el mundo por una subida fuerte del consumo, nuevas subidas, nuevos tensionamientos de las materias primas, y esto, esto podría hacer que enviara inflación al resto del mundo, y esto podría hacer pues, que los bancos centrales se vieran obligados o a continuar subiendo tipos de interés o tener un lenguaje un poco más restrictivo, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, acabo aquí, ¿vale? Esto es un poco una síntesis que básicamente acaba con el título de la presentación, ¿vale? Bienvenidos al nuevo mundo, ¿vale? Con todo lo que estamos pasando a nivel geopolítico, pues realmente lo que antes había globalización, posiblemente ahora ya no haya tal globalización, haya un poco más de desglobalización, un poco más de grandes sitios en el mundo, los unos y los otros, pero sí también es cierto que China necesita a Europa y Estados Unidos de la misma manera que nosotros les necesitamos a ellos para las materias primas y para fabricar, ¿vale? Por tanto, yo ahí también dejo un punto de optimismo en el sentido de que al final, aunque la globalización pueda tirar un paso atrás, al final nos necesitamos todos, ¿vale? Recuerden que el primer cliente exportador de China es Estados Unidos y Europa, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver, ¿vale? Y bueno, yo aquí acabo mi presentación, ¿vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias a Jordi por esta excelente presentación. Si les parece bien, podemos abrir un turno de preguntas. Hemos ido recibiendo algunas mientras se estaba procediendo a la presentación y ahora Carmen nos puede leer las primeras. Ahí creo que Carmen no me ha escuchado. ¿No está? Sí, sí, a ver, sí que O está, sea, pero debe tener algún problema técnico o algo, problema técnico. cosas del directo. Cosas en directo. Efectivamente. Ahora, cosas del directo, que se van a solucionar ahora.
Sí. Muy bien. Pues nada, solucionamos el problema técnico con la solución de emergencia. Voy a hacer yo de lector de las preguntas que han llegado al chat. Y la primera es, en el caso de tener una cartera ya bien diversificada y disponer de efectivo para invertir, ¿debería dar preferencia a la renta fija o bien a la renta variable? ¿Cuál representa una mayor oportunidad? Y yo creo que ahí Jordi nos puede ilustrar. Bueno, a ver, un poco en línea con lo que he comentado en la presentación. Obviamente, todas las carteras, en función de su perfil, pues han de tener una parte en renta fija y una parte en renta variable, ¿vale? Una vez esa matización previa está hecha, la verdad es que la oportunidad que estamos viendo en renta fija no la habíamos visto en muchísimos años, ¿vale? Ahora existe posibilidad de hacer una cartera conservadora, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, un inversor en dólares, pues se puede comprar un bono a 2 años por encima del 4%. Eso había sido impensable hasta hace muy poco. Un inversor en euros se puede comprar bonos alemanes libres de riesgo a 2 años por encima del 2% a día de hoy. Son niveles de rentabilidad que hace un año no hubiéramos ni soñado, ¿vale? Para tener en inversiones, digamos, completamente libre de riesgo, ¿vale? Ya no me meto en renta fija un poco más especulativa. Pero en renta fija un poco más especulativa, con mayor duración o incluso con una calidad crediticia más baja, pues estamos viendo niveles de tires pues muy buenas, lo que hemos visto en mercados emergentes, ¿no? El punto de entrada del dólar, ¿vale? El pico del dólar nos da un punto de entrada, que creemos que puede ser también un muy buen sitio donde estar, ¿vale? Y evidentemente hay que, quien no tenga posición en renta fija en una cartera, pues hay que tenerla, ¿vale? Entre otras cosas porque ahora es el momento de construir una cartera de renta fija para cuando vengan otra vez problemas, esa cartera de renta fija nos pueda servir de estabilizador de la cartera, ¿vale? Cuando hay problemas en la economía, los tipos de interés bajan y los precios de los bonos suben, ¿vale? Pues precisamente esos bonos se tienen que comprar ahora para cuando la típica cartera mixta de toda la vida que habían problemas, que la parte de renta fija compensaba, ¿vale? Que eso había desaparecido, ¿vale? Pues precisamente es a nivel relativo ahora mismo hay que ser más agresivo en renta fija y en renta variable, incluso después de las subidas que estamos viendo este primer mes, te lo puedes tomar incluso con un poquito más de calma, ¿vale? Bueno, pues tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué porcentaje de una cartera sería recomendable tener invertida en activos privados no cotizados? Uy, bueno, depende de la capacidad que tengas de aguantar que no tengas liquidez, ¿vale? Esa primera matización. Un activo privado, un activo no listado, pues no tienes liquidez y posiblemente vayas a necesitar a lo mejor 8 o 10 años en poder finalizar tu inversión, ¿vale? Entonces, viene de esa capacidad de aguantar la liquidez, ¿vale? Para que se hagan una idea, los grandes fondos de pensiones norteamericanos o los endowments, es decir, los grandes fondos de las universidades como Harvard y como Yale, ellos tienen en su cartera inversiones en private equity por encima del 50%, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues porque son horizontes temporales ilimitados, ¿vale? Y sin embargo, una persona con un patrimonio más pequeñito que necesite la liquidez, pues no debería de tener nada invertido en private equity, ¿vale? Pero hecha esa matización, ¿vale? En una cartera, pues lo lógico, siempre y cuando entre un 5 y un 15%, con varias matizaciones. Primero, que se tenga muy claro que ese porcentaje no es líquido, ¿vale? Porque si lo necesitas es difícil de vender y si lo vendes lo vas a tener que vender con un importante descuento,
¿vale? Y segundo, que dentro de la estrategia de private equity haya diversificación, ¿vale? Es decir, que si tienes un 5, un 10, un 15%, que no lo tengas todo metido solo en un proyecto, ¿vale? Que tengas un fondo de fondos bien diversificado, o varios fondos de fondos bien diversificados, o algo así, ¿vale? Pero que realmente exista una diversificación, ¿vale? Tenemos otra pregunta que nos dice, las acciones de Socimis o REITs no parecen haber actuado como refugio de la inflación. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora? A ver, los rates en general en todo el mundo, sobre todo en Europa, han tenido una caída muy importante, ¿vale? Nosotros en el vehículo que asesoramos sobre rates, eh, hemos tenido la suerte, el acierto, como quieran, de tener la cartera invertida principalmente en Estados Unidos, ¿vale? Y en Europa hemos tenido muy poco, ¿vale? Pero en Europa hemos visto rates con caídas del 50, incluso el 60%, ¿vale? En el caso de los rates europeos, el problema ha venido principalmente pues porque con el estallido de la guerra de Ucrania ha habido un miedo a un parón económico muy fuerte, ¿vale? Y el inmobiliario pues no deja de tener una cierta ciclicidad a la economía, ¿vale? Y esta ha sido la causa, por ejemplo, que en Europa hayan caído. Por otro lado, eso muchas veces lo que te indica es que ahí también tengas buenas oportunidades, ¿vale? Porque tienes un vehículo, un rate. La protección de la inflación de los rates, ¿por dónde viene? Viene porque normalmente los rates tienen oficinas principalmente, en muchos casos, o alquileres, etcétera, que la mayor parte de las veces los contratos están ligados a la inflación, ¿vale? Por tanto, ahí es donde debería de venir la protección. Pero si los tipos de interés suben de una manera tan brusca como ahora, que no ha habido una subida así desde los años 70, pues de la misma manera que ha sufrido toda la bolsa, pues toda la parte inmobiliaria listada, mejor dicho, pues también ha sufrido, ¿vale? A partir de ahora, ¿qué? Bueno, a partir de ahora lo que tenemos es, bueno, sobre todo en Estados Unidos, el ciclo de subidas está más cerca de finalizar, en Europa aún nos queda un poquito más, ¿vale? Pero si está más cerca de finalizar, significa que la depreciación que puede haber sufrido un rate norteamericano o incluso un rate europeo por el efecto de subida de tipos de interés ha finalizado, ¿vale? Por tanto, en el peor de los casos, los tipos de interés se van a quedar estables. Y en el momento que empiecen a bajar, ya sea a finales del año que viene o más allá en el 2024, pues eso será un viento de cola importante porque combinaremos dos factores. Por un lado, bajadas de tipos de interés con unas valoraciones muy atractivas, ¿vale? Porque en líneas generales los rates, como mínimo los que controlamos nosotros en nuestra cartera asesora de Amus, vemos que los niveles de ocupación siguen siendo muy elevados, ¿vale? Por tanto, ni la gente ni los inquilinos han dejado sus oficinas, ni los hospitales, ni nada, ¿vale? Y también hay que recordar que los rates no solo son oficinas ni viviendas, también hay naves logísticas, grandes centros logísticos, centros de bases de datos que necesitan las grandes tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Realmente también hay una oportunidad de diversificar entre diferentes tipologías de rate que son muy atractivas. Tenemos ahora otra más que nos dice, en el año 2022 hemos vivido la corrección en las bolsas y en concreto en las compañías de tecnología norteamericanas. Pensamos que, es decir, aquí la pregunta es, ¿las compañías están relacionadas con la inteligencia artificial, el Big Data y la ciberseguridad? ¿Pueden ser sectores de futuro? ¿Sería un momento adecuado para considerar la inversión en estos sectores? Sí, miren, a ver, este año parece que nos hemos olvidado todos o el mercado se ha olvidado de la tecnología, ¿vale? Realmente lo único que ha dado dinero es la energía, etcétera, etcétera. La tecnología sigue ahí, va a seguir ahí, ¿vale? La tecnología sigue ahí, sigue dando dinero, y la tecnología sigue avanzando, ¿vale? La limpieza que ha habido este año en grandes empresas de tecnología, y sobre todo ha venido en aquellas empresas de tecnología que no ganaban dinero, ¿vale? Y en otras empresas que siguen ganando dinero por todos los lados, pues hemos visto caídas muy importantes y eso incluso lo vemos como una oportunidad. Lo que decía, ¿no?
Microsoft o Google están más caros que muchas empresas defensivas, ¿no? Eso pues no tiene sentido, ¿vale? Y evidentemente pues estas oportunidades en inteligencia artificial que últimamente está muy de moda, se habla mucho con el tema de ChatGPT y el tema evidentemente de seguridad informática, pues evidentemente es clave, ¿vale? Y realmente pues sí que hay oportunidades importantes, ¿vale? Tanto en seguridad informática como en cloud, ¿vale? Pero el tema de seguridad informática en nube, de hecho, las grandes tecnológicas ya están jugando, ¿vale? Tanto Microsoft como Google, todos tienen negocios de seguridad informática y de, y de negocio en la nube. Tenemos una más que nos dice respecto a la noticia de que Microsoft quiere comprar la totalidad de ChatGPT, de inteligencia artificial, ¿es un buen momento, es un momento adecuado para tomar posiciones en Microsoft o es mejor esperar a que se haga un spin-off de esta operación? Y la otra, digamos, relacionada con esto es si el precio que cotiza actualmente Microsoft, pues incluye o no, digamos, si esta operación ya está incluida en el precio. Bueno, a ver, Microsoft, independientemente del tema ChatGPT, es muy atractiva, ¿no? Y realmente si Microsoft ha tenido una virtud en los últimos 20, 25 años, es que han sabido navegar por todos los entornos cambiantes, ¿vale? Y eso es impagable en una empresa. Y no solo con el señor Bill Gates, ¿no? Con el actual CEO de la compañía, el señor Sanjay, pues también pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y este movimiento que han hecho ellos de comprar ChatGPT, pues demuestra un poco pues la cintura que tiene Microsoft pues a la hora de adaptarse pues a los nuevos entornos, ¿vale? En este sentido, diría que dentro de la tecnología, Microsoft desde luego es de las favoritas que tenemos, eso está claro. Y tenemos una última que nos dice respecto a la revolución que supone la tecnología de inteligencia artificial en buscadores y el tema que acabamos de mencionar ya de ChatGPT, ¿podría ser esa una causa para que Google pueda perder su posición monopolística en favor de otros buscadores? Uf, va subiendo el nivel, ¿eh? Sí, sí, va subiendo, digamos. En cada pregunta hacemos una iteración más. Sí. A ver, primero de todo, sí que es cierto que se habla mucho de si ChatGPT. A ver, primero de todo, para quien no sepa qué es ChatGPT, ¿vale? Solo les voy a decir que si alguno de ustedes tiene un hijo o una hija que hasta ahora sacaba muy malas notas y de golpe ha empezado a sacar muy buenas notas, posiblemente esté utilizando ChatGPT, ¿vale? Es una tecnología de inteligencia artificial bueno, yo creo que más que Google tener miedo de ChatGPT, yo creo que todos hemos de tener miedo de ChatGPT, ¿vale? Porque puede escribir libros, puede escribir artículos, me puede sustituir a mí y él dar este webinar, ¿vale? Directamente, ¿vale? Pero más allá pues, de esto anecdótico, a ver, Google, el 90% de la cuenta de explotación de Google viene de ingresos por publicidad, ¿vale? Entonces, evidentemente relacionado pues con el buscador, lógicamente, ¿vale? ¿Por qué la gente compra publicidad en Google? Pues porque si todo el mundo está en Google y todo el mundo, pues evidentemente es el mejor escenario para estar. Entonces a mí a corto plazo que alguien se pueda poner en peligro este negocio, digamos, de publicidad de Google, como mínimo a corto plazo, ¿vale? Porque la tecnología, después de ver lo que vimos con Nokia en el año 2000, tampoco puedes decir muchas cosas, ¿vale? Pero sí que yo creo que es difícil, ¿vale? Y luego, otra cosa muy importante, es que no hablamos de lo mismo, ¿vale? ChatGPT es una cosa y Google es otra cosa, ¿vale? A ver, Google básicamente es un buscador, ¿vale? Google es una máquina, ¿vale? Que te busca todo lo que ya está dentro de la red, ¿vale? Y sin embargo, ChatGPT no es un buscador, no busca lo que ya está en la red. Lo que ChatGPT hace es crear nuevo contenido. ¿Vale? ChatGPT dice, oye, escríbeme
para mañana al colegio búscame un artículo que hable de un comparativo entre Cervantes, Unamuno y no sé, y un tercer escritor el que quiera, ¿vale? Y ChatGPT pues te lo escribe, ¿vale? O sea, son cosas en principio diferentes. Evidentemente se pueden relacionar y evidentemente muy posiblemente a través de ChatGPT pues a lo mejor le pueda ir comiendo un poco la tostada a Google, ¿vale? Pero yo creo que es muy prematuro. Yo lo que creo, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de los primeros softwares que realmente se están empezando de manera masiva, ¿no? Que todo el mundo va con ChatGPT, pero mi impresión personal es que en la guerra de la inteligencia artificial eh, es como si fuera una ultramaratón de 100 kilómetros y hemos empezado a correr y después de los primeros 100 metros va ganando ChatGPT. Y a partir de ahí empiecen a... Porque Google, también les digo que Google y todas estas grandes tecnológicas tienen sus propios fondos privados de capital riesgo, ¿vale? Que invierten en nuevas tecnologías y en gente que genera buenas ideas, ¿vale? Yo estoy convencido que Google también tiene su propio laboratorio de inteligencia artificial, pero no solo Google, sino otras muchas grandes tecnológicas, ¿vale? Con lo cual, yo creo que ahí todavía es muy pronto para decir. El peligro evidentemente está ahí, ¿vale? Pero yo a corto plazo no lo veo, ¿vale? Y gracias, Jordi. Y tenemos una más que nos dice de un sector radicalmente distinto, que nos dice, ¿qué podemos esperar del sector automovilístico viendo el caso de Tesla? A ver, el caso Tesla, yo creo que el tema, el comportamiento del señor Elon Musk con Twitter, pues le ha hecho muchísimo daño a Tesla a nivel de imagen, ¿vale? Y sobre todo el coger un día y decir, ahora reduzco el precio de los coches un 25% y me quedo tan ancho, pues yo creo que es un problema de marca bastante importante, ¿vale? Sobre todo si Tesla quería jugar a la exclusividad, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a Ferrari decir que van a bajar el precio de los coches un 25%? Evidentemente no tiene nada que ver una cosa con otra, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero yo creo que esas dos factores pues ha hecho mucho daño a Tesla a nivel de imagen, ¿vale? Porque lejos de que Tesla tenía durante el año pasado unas valoraciones excesivamente caras, ¿vale? Pero sí que es cierto que la imagen a nivel de tecnología y del señor Musk de Tesla era muy positiva, ¿vale? Tesla, lo que se comenta o lo que se comentaba es que era mucho más que una empresa de automóvil, ¿vale? Era una gran tecnológica. El futuro de las baterías, tecnología muy avanzada a cualquier otra marca de automóviles, ¿vale? Entonces, en ese sentido le ha hecho mucho daño. Ahora, si nos ceñimos a sus números, pues bueno, mientras caiga Tesla y siga cayendo, a lo mejor dentro de poco vamos a poderla comprar a buenas valoraciones, ¿vale? Por tanto, ahí tendremos que estar preparados con la caña puesta, ¿vale? Cosa que hace un año, pues era difícil cogerla a nivel de una cierta aproximación value, ¿vale? Ahora esto cada vez más, porque al fin y al cabo sigue vendiendo, ¿vale? Lo que sí es cierto es que las últimas políticas de precios que están haciendo son preocupantes. No sé si han visto unas imágenes de una tienda Tesla en China que antiguos compradores de Tesla venían a protestar cuando se habían enterado que el coche que habían comprado 3 meses antes lo habían rebajado de precio un 25 o un 30%, ¿vale? Eso evidentemente, imagen de marca es nefasto, ¿vale? Y respecto al sector del automóvil en general, a ver, no es un sector que a priori nos guste demasiado. ¿Por qué? Pues porque está en una completa reconversión, ¿vale? Que si vamos hacia el coche eléctrico, bueno, yo no sé, el coche eléctrico yo personalmente veo algunos problemas, ¿vale? Sobre todo de reciclaje de baterías, ¿no? No sé cómo, todavía no he encontrado a nadie que me diga exactamente cuando todos tengamos un coche eléctrico, no solo cuando 4 personas lo tengan, sino cuando todo el mundo tenga un coche eléctrico, pues si va a ser necesario tener una central nuclear a las puertas de Barcelona o rehacer todo el tendido eléctrico de Barcelona para dar capacidad. Y luego el reciclaje de estas baterías. Yo creo que hay unas problemáticas ahí importantes que me da la impresión que se están pasando un poco por encima, ¿vale?
Y que conste que soy un firme creyente de que algo tenemos que hacer pues digamos, con la limpieza del medio ambiente, ¿vale? Pero se sigue hablando también ahora, cada vez se habla más del coche eléctrico o del coche con hidrógeno, ¿vale? Yo creo que ahí hay todavía bastante. Lo que sí está claro es que las grandes compañías se han gastado miles y miles de millones en el coche eléctrico, ¿vale? Entonces, evidentemente, ahí van van a seguir, ¿vale? Pero a mí un sector que está en una reconversión tan fuerte a priori no me gusta demasiado para invertir. Bueno, pues con esto no hay más preguntas. Agradecerles a todos su asistencia y esperemos y deseemos de que este año, tal como ha comentado Jordi Martret, pues que las oportunidades que se están abriendo en este año 2023 nos den la capacidad para poderlas aprovechar y acabar con mejores perspectivas. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.